reencarnado capítulo 6. Estación Gangnam 2. Ansoo pensó en las palabras que Minchul le había dicho. Minchul fue una de las personas en la brigada final. Preguntó porque fue muy espontáneo. ¿Cómo lo supiste? Y luego Minchul rechinó los dientes. Parecía una simple sugerencia, pero había un problema. Este tren sale después de un día. Y es por eso que era una pieza oculta que necesitaba ser resuelta hoy. Simplemente caer en un lugar extraño fue suficiente para sorprender a alguien, pero es probable que no haya alguien que se arrastre hasta el tercer piso de una cueva llena de monstruos. Pero solo llegar a la brigada final significaba que eras una persona anormal, y había unas 4 personas que sabían sobre esto y todos obtuvieron algo diferente. Pero todos recibieron artefactos. Y todos fueron muy útiles durante el comienzo. A ver qué sale. Finalmente, el grupo de Ansoo puso sus ojos en la entrada que conducía más abajo. Mie murmuró para sus adentros. Esto no es la estación de Gangnam. Nunca había oído hablar de esta entrada mientras viajaba de ida y vuelta a través de la estación de Gangnam decenas de veces. ¿De verdad vas a entrar? Cuando Mie preguntó con una mirada ansiosa mientras miraba la entrada que impregnaba un aura más espeluznante, Ansoo simplemente se encogió de hombros. Yo tampoco lo sé. Solo me guío por cómo me siento. Por cierto, cualquiera puede irse o dejar de seguir cuando quiera. Si uno pensaba en ello, no había realmente una razón para seguirlo. Y había mucho juego por aquí también. Ya que quedaron muchos gusanos verdes. Voy a entrar. Taesoon dijo con confianza primero. Y Mie, que estaba contemplando qué hacer, dijo mientras mordía con fuerza. Yo también voy a entrar. Debe sentirse presionada. Ansoo asintió con la cabeza. Probablemente entendió la situación antes. Alguien como ella está en una situación más peligrosa que otros. En este momento, su rostro no era una bendición sino una maldición. Si no iba a cortarse la cara, necesitaba hacerse más fuerte. ¿Sería suficiente incluso si se cortara la cara? Ansoo negó con la cabeza después de ver el cuerpo de Mie que estaba a punto de estallar. Jisun y Gangtae, que eran pareja, hablaron después de mirarse. Nos quedaremos aquí. Podemos cazar aquí. Ansoo asintió con la cabeza. Ese no era un mal plan en absoluto. Es una buena opción aumentar tus estadísticas mientras la gente de arriba discute de un lado a otro. Y una de las 3 personas que luchaban a pequeña escala, Sang-jin, que los seguía por detrás con una expresión de miedo, también abrió la boca. Yo también voy a bajar. Todos pusieron una cara de sorpresa ante esas palabras, pero Sang-jin solo se mordió los labios y no dijo nada. Y con eso se decidió que se queden 4 y se bajen 3. Ansoo movió su cuerpo hacia abajo sin piedad. Dijo. Que estará aquí cuando baje. Ansoo, que había bajado al segundo piso, miró a su alrededor. Antes de venir aquí, había escuchado las historias individuales de cada uno en el área de tutoría. Eran historias viejas, pero debido a que era su primera experiencia impactante, todos la recordaban hasta cierto punto. Los resultados. Fueron todos diferentes. Las turbas y el paisaje en el área de tutoriales se componen de miles de tipos diferentes y lo que había aquí iba a ser aleatorio, pero todos tenían algo en común. Como pensaba, existe. En el segundo piso de la estación de tren, siempre se colocó una tienda de conveniencia. Como si te estuvieran premiando. ¡Guau! Mie gritó mientras se acercaba a la tienda. Las luces estaban apagadas, pero había muchos productos, incluida agua fresca en el interior. Mie, Taesoon y Sang-jin entraron y comenzaron a recolectar algunas necesidades. Hay hasta cigarrillos. Lo que cada uno tomó fue diferente. Taesoon tomó algunos cuchillos de cocina que parecían que podrían usarse como arma y luego encontró un objeto similar a un cinturón para sostenerlos. Mie se sonrojó mientras recogía con cautela algunos artículos como toallas higiénicas en la esquina. Ansoo, que estaba mirando eso, se dirigió a una de las esquinas de la tienda. Está más cerca de un mercado que de una tienda de conveniencia. Ansoo asintió al ver ollas, mecheros Bunsen e incluso mecheros portátiles. Cuando Mie vio a Ansoo que se estaba preparando para hervir algo en la esquina, preguntó con una mirada extraña. De todos modos, ¿por qué trajiste esos? Mie miró una bolsa en las manos de Ansoo con una mueca. Ansoo había cortado el cuero del duende en un tamaño adecuado y luego trajo la sangre del gusano verde dentro.
Ansoo no respondió a esas palabras y comenzó a pesar los artículos en la báscula destinada al correo. Ha sido innovado con extremo detalle. De todos modos, eran 800 gramos de sangre de gusano verde y 225 gramos de cuero de duende. Ansoo, que había pesado todo con extremo detalle, vertió la sangre en una olla y luego rasgó el cuero de goblin, lo puso en la misma olla y procedió a hervirlo. Pronto, cuando la sangre empezó a hervir, sucedió algo fascinante. El cuero goblin comenzó a derretirse. Bueno. Los gusanos verdes, cuando los duendes invadieron, mordieron a los duendes y luego rociaron sangre de una herida en su boca para derretir el cuero. Y los goblins, para tomar represalias, evolucionaron para contrarrestar esto. Si la sangre del gusano verde tocara su piel, se volvería venenosa. Las dos especies probablemente vivieron en la misma área durante mucho tiempo. Pase lo que pase, el veneno hecho de esta manera mostró un poder poderoso al principio. Ansoo comenzó a untar con cuidado el líquido rojo oscuro en la hoja. Y Taesoon, Sangjin y Mie, que se habían reunido alrededor, observaron como si fuera fascinante. ¿Qué está haciendo? Taesoon hizo una mueca ligeramente sospechosa mientras hablaba. Y Ansoo respondió muy simple. Es veneno. ¿Cómo sabes el método? Poderes psíquicos, el conocimiento está brotando en mi cabeza. En serio, pensé que mi cabeza iba a explotar mientras memorizaba esto. Ansoo negó con la cabeza al pensar en Keldian y el alquimista, Rayman, que lo habían interrogado. La estadística mágica de Ansoo era muy alta, pero el hecho de que la estadística mágica aumentara no significaba que el intelecto aumentara. Solo que el poder de la habilidad aumentó. La información de Ansoo que había aprendido minuciosamente fue llamada por aventureros. Ya que aunque obtener elementos era importante, crearlos y mejorarlos también era de gran importancia. En los primeros años, había clanes o magos que los investigaban profesionalmente. Normalmente, un mago como Keldian aprendió y produjo estos, pero los otros tres en el grupo de las últimas 4 personas sobrevivientes, aquellos que no eran Keldian, pasaron por toneladas de estrés para memorizarlos. Aunque solo yo sobreviví al final. Ansoo, que estaba recordando los viejos tiempos, recordó las palabras de Keldian. Keldian le dijo con firmeza mientras le transmitía los métodos de combinación. Ansoo, que había pensado hasta este punto, echó un vistazo a los tres que miraban con fervor, pero negó con la cabeza. No sabrán aunque vean. Ya que si no se supiera la proporción correcta y el tiempo de calentamiento no se hiciera a la perfección, entonces sería inútil. Ansoo vació un contenedor de champú cercano, lo llenó con el líquido que creó y luego lo aplicó a su espada apretando el contenedor. ¿Existe la posibilidad de que podamos usar eso también? Ansoo asintió mientras Mie preguntaba cuidadosamente. Por supuesto. Y entonces las caras de todos se iluminaron. Si Ansoo no continuaba con algunas palabras más. Una aplicación cuesta media runa de fuerza o de resistencia. ¿No es eso un poco mezquino? Taesoon hizo una expresión molesta. Ansoo se encogió de hombros. Podría dártelo si quisiera. Pero si lo miras a largo plazo, no parece una buena opción. Mie asintió después de pensarlo por un momento. Una relación unidireccional eventualmente se arruinará. Y Ansoo parecía una buena persona para conocer a largo plazo, o al menos hasta ahora. Te daré la runa más tarde. Déjame ponérmela primero. Ansoo asintió ante esas palabras. ¿Qué hay de ustedes? Sangjin y Taesoon finalmente asintieron sin opción. Ya que no tenemos que darle nada si no es tan bueno. O simplemente no usarlo. Los dos pensaron mientras presentaban sus espadas. Cuidado cuando te lo pongas, ya que habrá un fuerte dolor si te llega a los dedos. Y ante esas palabras, las personas que exprimían las botellas de champú aplicaron el veneno con cuidado. Ansoo agregó algo mientras miraba la bolsa gigante que llevaban en la espalda. Si caminas afuera con una bolsa tan grande, te darás cuenta de por qué un señuelo es efectivo para pescar. Si quieres completarlo de manera segura, hazlo así. No puedes pelear con eso de todos modos. Ansoo reunió un montón de cosas y luego se fue a un rincón donde no llegaba la luz, cavó un hoyo y luego lo enterró. Como tenían cuerpos y espadas mejorados, cavar en el suelo fue muy rápido. Taesoon y Sangjin, que habían visto esto, comenzaron a reunir todos los alimentos y comenzaron a ponerlos en una bolsa grande. Entonces Ansoo negó con la cabeza al ver esto.
Si todos desaparecen, los tipos que vengan aquí más tarde nos perseguirán con sus vidas. Deja algunos. Los dos que miraron a Ansoo con una cara insatisfecha, comenzaron a reunir las necesidades primero. Mie estaba observando a Ansoo a fondo desde lejos. Pensé que solo estaba callado. No solo era bueno peleando. Cada acción fue extremadamente confiable. Como un superviviente profesional. ¿No aparecerá un poder psíquico como ese para mí también? Era extraño que hubiera usado la excusa de los poderes psíquicos desde el principio, pero en un mundo donde existen monstruos y criaturas, algo parecido a los poderes psíquicos parecía posible. Mie negó con la cabeza después de mirar a Ansoo de una manera extraña. Ella se dio cuenta rápidamente desde que era pequeña. Había incontables millones de personas que habían desaparecido pero ninguna había regresado. Lo que significaba que era probable que pasaran la eternidad en este lugar. Y para eso tuvo que adaptarse rápido a este lugar. Yo. Definitivamente no quiero morir. No, tal vez morir era una mejor alternativa en algunas situaciones. Si nada funciona. Este no era el momento de buscar un hombre que la protegiera, pero un método final siempre era importante. Mie miró a Ansoo con una mirada extraña y luego siguió a Ansoo, quien se había levantado de su asiento y procedió a adentrarse más en la estación, mientras apretaba los dientes. Taesoon siguió preguntándole a Ansoo cuando lo vio caminar en la oscuridad. ¿Hay alguna forma de que obtengamos ese poder psíquico también? Ante esas palabras, Mie, que había estado mirando a Ansoo, e incluso Sang-jin, que lo había estado siguiendo en silencio, escuchó. Ansoo asintió ante las palabras de Taesoon. Quizás. En realidad, el conocimiento de Ansoo de su propio futuro no se debió a los poderes psíquicos, pero algunas personas que vienen al otro mundo muestran habilidades especiales que no tenían en el mundo real. Esto fue llamado. Keldian dio una explicación sobre los rasgos de esta manera. Las personas que tenían un rasgo personal muy bueno mostraban una tasa de crecimiento más rápida que otras si sobrevivían al comienzo. Su caso era un rasgo llamado 7 estrellas. Existía una gran variedad de rasgos y también existían rasgos muy peligrosos entre ellos. Aunque necesito encontrar a esos tipos, Taesoon le preguntó con una cara extraña a Ansoo. ¿Por qué te pusiste más callado de repente? Realmente no hablaba de eso, pero ahora hablaba aún menos. Ansoo respondió muy simplemente. No hay muchas cosas de qué hablar. Ansoo pensó en la aniquilación de la humanidad mientras respondía. Todos estuvieron en un estado seco sin un momento para hablar durante los últimos 5 años. Como había oponentes como las tribus del abismo que parecían inundarlos como el agua, la esperanza había comenzado a desaparecer lentamente. Y gracias a eso una persona con quien hablar disminuyó rápidamente. ¿Cómo podría él? Taesoon chasqueó la lengua. ¿Era un solitario durante la escuela secundaria? ¿Es por eso que aprendió artes marciales? Bueno, pase lo que pase mientras haya posibilidad para él. Taesoon, que siempre había estado en el centro de la multitud, y que ahora estaba en la posición del segundo hombre, no estaba realmente acostumbrado. Y tampoco fue agradable. Un tipo como él desarrolló habilidades psíquicas y puede hacer mucho, si apareciera en mí, brillaría aún más. Y cuando eso suceda, volverá a ser el centro de la multitud. Dado que ese chico Ansoo es útil, debería mantenerlo a mi lado. Taesoon caminó hacia adelante con pensamientos esperanzadores. Reencarnado capítulo 7. Estación Gangnam 3. Espera un momento. ¿Qué es? Taesoon, quien ya estaba molesto por el lento movimiento de Ansoo mientras revisaba cuidadosamente las paredes y el suelo, respondió sin rodeos. Ansoo ignoró a Taesoon y buscó en los alrededores. Los monstruos también son seres vivos. Fueron arrastrados junto con ellos a este mundo, pero sus hábitos de vida o marcas existían. Mientras Ansoo revisaba el suelo, encontró una marca que parecía como si algo hubiera sido arrastrado por el suelo. En el área de tutoriales, los monstruos que arrastran su cuerpo por el suelo son de 17 tipos. Además, si se tiene en cuenta la mucosidad, se reduce a 3 tipos. No es el caracol negro. No había un olor agrio único en el aire y las marcas solo están en el suelo. Si fuera el caracol negro, también verías la mucosidad en las paredes. Tampoco es un zombi picado. Porque entonces las marcas en el suelo serían mitad mucosidad y mitad intestinos. Entonces solo queda una opción. Sirena de tierra.
Sirena de tierra. En realidad, esto es más como un apodo. La parte superior de su cuerpo era un humano de forma única y la parte inferior de su cuerpo era como una larva, desde un ángulo se vería como una sirena que había sido arrojada a la tierra. Para arrastrar la pesada parte inferior del cuerpo por el suelo con las manos, la fuerza de sus manos estaba muy desarrollada y el veneno paralizante que salía de la parte inferior del cuerpo era peligroso. La parte inferior de su cuerpo era pesada y la velocidad de arrastrarse por el suelo era solo un poco más rápida que caminar, pero si no estás listo y te dispara el veneno paralizante, serás testigo de cómo estos tipos destrozan tu cuerpo. Ansoo hizo una mueca desagradable después de ver el estado general. Esta es un área de tutorial con una dificultad alta. Si los monstruos de cada área de tutorial fueran diferentes, sus dificultades también lo serían. No es un oponente contra el que no puedas ganar, pero de hecho fue un problema con el que lidiar. El duende y el gusano verde son similares en términos de habilidad física y no son tan malos cuando se enfrentan cara a cara, pero las consecuencias pueden ser nefastas si no los conoces. Y porque es el primer día en que los aventureros novatos no sabían era definitivo. Cuando llegó aquí por primera vez, la etapa de tutoría terminó antes de que llegara a la estación de tren, por lo que no sabía, pero estaba configurada con turbas bastante problemáticas. Supongo que necesito un poco más de preparación. Ansoo se detuvo y luego regresó a la tienda de conveniencia. Los tres que habían estado siguiendo murmuraron en voz baja. ¿Es ese poder psíquico otra vez? Ustedes vengan y ayuden también. Ansoo regresó, reunió todo el soju, bebida alcohólica coreana, los volteó y comenzó a vaciarlos. Glu 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 dijeron que sería aquí. ¿Pero por qué hay algo así aquí? Lo escuchó del equipo con el que hizo los planos, pero después de ver el diluyente de pintura en la esquina, Ansoo sonrió y se rió. El diluyente de pintura es extremadamente inflamable y explosivo. Después de vaciar las botellas de soju, las llenó con diluyente de pintura. ¿No hay diésel por aquí? Ansoo simplemente lo reemplazó con una versión más barata y vertió un poco de aceite de sésamo en la esquina y luego tapó la parte superior con un pañuelo. ¿Dónde aprendiste a hacer un cóctel Molotov? Si vives en Corea, al menos deberías saber esto. Necesitamos hacer todo lo que esté disponible. Cuando los cuatro llegaron juntos, lo hicieron rápidamente. Ansoo tomó los encendedores del costado del mostrador, les entregó uno a cada uno, luego reunió los molotovs en dos mochilas y otra bolsa y habló con los tres. Uno lanzará el molotov y los tres se pararán al frente. El desplazamiento de la runa será menor para la persona en la parte de atrás que está en el lugar más seguro. ¿Alguien está dispuesto a hacerlo? Taesoon, que escuchó que el desplazamiento de la runa era bajo, se quedó sin palabras, pero Sang-jin y Mie levantaron la mano lentamente. Ansoo miró a los dos y habló. Llegue a un consenso sobre quién lanzará. Sang-jin frunció el ceño por un momento, pero como no podía discutir con la belleza, estuvo a punto de bajar la mano. Cuando Mie estaba a punto de dar un suspiro de alivio, Ansoo soltó otra palabra como bonificación. Como recordatorio, se volverá mucho más peligroso a partir de ahora. En lugar de decir intercambiemos durante la pelea, decida con cuidado ahora. Ante esas palabras, Sang-jin, que estaba a punto de bajar las manos, se detuvo y Mie miró a Ansoo con cara de resentimiento. Mie miró a Sang-jin con una cara desesperada, pero cuando Sang-jin no parecía que retrocediera, simplemente se rindió. Vamos a turnarnos con él. Bien. Sang-jin pensó por un momento, pero como no quería discutir, estuvo de acuerdo con esos términos. ¿Debería subir? Sang-jin reflexionó por un momento después de escuchar que era peligroso, pero luego negó con la cabeza. Parecía que si seguías a Ansoo saldría algo increíble. Él también quería ser parte de eso. Parece que lo comparte bastante, así que si echaba una mano, lo echarían. Dijo que era peligroso, pero que podía correr fácilmente desde la posición de lanzamiento de bombas Molotov en caso de peligro. Sang-jin tragó saliva y luego se dirigió lentamente hacia la oscuridad. Kuduk. Waak. Tíralo. Tíralo de esta manera. Taesoon gritó cuando vio al monstruo arrastrándose hacia él sobre las piedras. El veneno de Ansoo era muy fuerte. Incluso si fueran arañados, seguirían girando y retorciéndose alrededor de sus cuerpos. Definitivamente valió la pena pagar runas por ello. Pero el problema surgió en otro lugar.
Mientras luchaba con alegría, un veneno paralizante esbozado por su pierna. Taesoon ya había recibido un disparo en una de sus piernas por lo que sus movimientos no eran completamente libres. Maldita sea. Me enamoré de él a pesar de que lo sabía. A pesar de que Ansoo había salido al frente y mostró cómo lo escupieron, pero dado que la mirada de ellos arrastrándose por el suelo era divertida, lo tomó por sorpresa. Afortunadamente, el lugar donde recibió el disparo no se derritió ni nada, pero las turbas que extendieron sus largos brazos y se acercaron a grandes zancadas eran el miedo mismo. Ellos, que antes parecían lentos, ahora son casi como parcas. ¡Guau! Sang-jin, que había estado buscando a tientas, apenas encendió el fuego y luego lo arrojó hacia el lugar donde se estaban reuniendo las sirenas de tierra. ¡Chum! Cuando la bomba Molotov explotó, pedazos de llamas se esparcieron por todas partes. ¿Qué? A medida que su piel se secaba, retorcieron sus cuerpos como si les doliera. Kuruduki en ese momento Ansoo corrió entre las sirenas de tierra y aplastó las cabezas. Dado que el borde estaba desafilado, no cortó bien, pero cuando el podao se balanceó con mayor fuerza, no tuvo problemas para atravesar la piel y el músculo. Un golpe, una muerte. Honestamente, no importaba si no morían de un solo golpe. El veneno en la hoja estimuló sus nervios y les provocó una cantidad increíble de dolor. Las sirenas de la tierra todavía lanzaron veneno paralizante y estiraron los brazos, pero Ansoo esquivó la mayor parte y el resto lo desvió con un trozo de cuero de duende. ¿Ese tipo tiene ojos en la nuca? Taesoon giró su lengua mientras miraba a Ansoo. Cuando Ansoo los acabó y todos los enemigos desaparecieron, finalmente se sentaron en el suelo como si la tensión se hubiera liberado. ¡Uah! ¡Uah! Descansa un rato y luego trae las runas. Taesoon caminó hacia Ansoo que estaba distribuyendo las runas aunque estaba cansado. Al principio sospechó que los engañaría, pero como los repartió perfectamente dejó de preocuparse. Como si estuviera mirando todo el campo de guerra todo el tiempo, sabía exactamente cuántos mató uno y cuánto contribuyó uno. Maldita sea, no es mucho. Después de recibir un disparo de parálisis, luchó mientras arrastraba el pie, por lo que la cantidad de runas que adquirió fue mucho menor en comparación con el piso de arriba. Joder. La diferencia física entre nosotros está aumentando. El que mató se lleva las runas. Pero la combinación de las muertes de los tres no fue ni una cuarta parte de lo que mató Ansoo. Y gracias a eso la velocidad a la que cazaba aumentaba cada vez más. A medida que aumentaban las estadísticas físicas de Ansoo, era como si se hubiera quitado las cadenas de hierro y estuviera volando. ¡Ey, cabrón! Cuando Taesoon sintió que algo brotaba de este cofre, miró a Sang-jin y luego le gritó con ira. Sang-jin ni siquiera pudo lanzar un molotov correctamente porque se asustó con una la sirena de tierra que caminaba hacia él. A pesar de que era un amigo ya que ni siquiera podía hacer eso correctamente mientras luchaban con sus vidas en peligro, la ira de Taesoon explotó. Cuando Sang-jin hizo una expresión de pena, Ansoo habló mientras miraba a Sang-jin. Ven y toma las runas. La recuperación será más rápida después de que aumentes la resistencia y después de que Ansoo concluyó sus palabras, comenzó a cortar el vientre de las sirenas de tierra. Vamos a ver. Si abres el área entre su parte trasera y el ombligo. Está aquí. Ansoo sacó el saco de veneno paralizante de entre la hendidura del estómago, cuidadosamente envuelto con cuero de duende y luego comenzó a exprimirlo con cuidado como si estuviera haciendo medicina y lo vertió en un recipiente de champú vacío que trajo. Aunque no fue útil contra las sirenas de tierra, definitivamente fue útil contra las formas de vida del tercer piso. Taesoon luego miró sus runas y las de Sang-jin al lado de Ansoo. Si tomo esas runas también. De alguna manera puedo ponerme al día. Los ojos de Taesoon brillaron mientras gritaba y seguía caminando. ¿Por qué se lo darías a una perra como él? Es mejor para mí tomarlo y pelear. Una espada detuvo su camino cuando pisoteó hacia las runas con ira. ¿De verdad vas a ser así? La distribución debe ser justa. Se supone que no debes tocar la línea de comida. Ante esas palabras, Sang-jin, que había estado temblando en la espalda, lentamente pasó al frente y tomó las runas que se consideraban suyas. Mie, que estaba suspirando, preguntó a Ansoo con cautela. ¿No es molesto o algo así?
A pesar de que estaban luchando con celo, para Ansoo probablemente fue frustrante sin fin, pero no se enojó ni una sola vez y siguió bajando de manera constante. Ansoo simplemente se encogió de hombros. Si es tanto, podría considerarse caballeroso. Estudiantes universitarios normales. Ni siquiera fueron al ejército. La mitad eran mujeres. Y fueron arrastrados aquí sin ningún tipo de preparación. ¿Tendrá sentido luchar como un guerrero de las fuerzas especiales el primer día aquí contra monstruos que quieren destrozarlos? Para aquellos que antes vivían una vida normal, esa era una reacción normal. Si no fuera una situación tan terrible como esta, nunca habrían pensado en sostener una espada. Bueno, yo estaba loco en el pasado, así que... Incluso si supiera que solo podía aprender 7 habilidades, habría aprendido la esencia del lagarto Dororo. Porque no estaba en una situación en la que pudiera darse el lujo de no aprenderlo. Todavía recordaba los días en los que corría apenas aferrándose a su línea de vida después de aprender una esencia de lagarto. Ansoo, que había terminado sus pensamientos, miró a los tres frente a él. Ansoo no tenía planes de decir nada sobre cosas que no podía hacer. A medida que vivió la vida del abismo, descubrió que los que se engancharon a tus tobillos al final no eran los que estaban asustados o débiles cerca del principio. Más bien, eran los que eran intrépidos y fuertes los que causaban problemas. No importa si no pueden hacerlo. Mientras tengan un límite para lo que no pueden hacer. No nos estás abandonando, ¿verdad? Mie observó a Ansoo con ojos llorosos y ante esas palabras, Sang-jin y Taeson se sobresaltaron. Porque lo sintieron a través de su cuerpo. La única razón por la que pueden seguir siendo amigos y hablar tranquilamente de esta manera se debe a Ansoo. Entonces Ansoo sonrió. Parece que tienen una idea equivocada. Él nunca los acogió, entonces, ¿qué estaría abandonando? Ustedes tres lo están haciendo lo suficientemente bien, así que no se preocupen. Ya que hemos descansado un poco, sigamos adelante. Estas no eran palabras vacías, los tres no estaban al nivel de agarrarse de los tobillos. Incluso si Ansoo peleara solo, la velocidad habría sido la misma. Desde otro punto de vista, podía moverse con más libertad porque los tres le quitaban algo de atención. Si el número de monstruos fuera limitado, sería diferente. Lo único que no les faltaba eran monstruos y lo importante era cuántas runas tomabas en el tiempo limitado. Vamos a ver. Ansoo revisó sus estadísticas mientras recogía sus runas. Kan Ansoo fuerza. 25, 3 resistencia. 24, 5 agilidad. 14, 1 percepción. 15, 2 como yo esperaba. Aunque fue aleatorio, no podías ignorar las especialidades de la entidad. Las sirenas de tierra tenían una gran fuerza y resistencia. Parecía que había ganado mucha fuerza y resistencia en poco tiempo. No está mal. Más bien, la fuerza y la resistencia eran más importantes en este momento. Las runas de agilidad y percepción tuvieron un buen efecto, pero puede reemplazarlas con habilidades de batalla y experiencia. Pero, por otro lado, la fuerza para atravesar la armadura y la resistencia que ayudó con la curación y la duración de cuánto tiempo uno balancea su espada fue más importante durante la pelea. Y otra cosa. Ansoo movió sus manos hacia la última runa de resistencia en el suelo con ansiedad. Y en ese momento, la resistencia de Ansoo aumentó de 24,5 a 24,8. Está por encima de 50. En el momento en que la suma de fuerza y resistencia se elevó por encima de 50, el aire de repente se separó. Y al mismo tiempo apareció una cara familiar pero antiestética. Se ha encomendado una misión. Ansoo sonrió al hada que había aparecido frente a sus ojos. Reencarnado capítulo 8. Estación Gangnam 4. ¿Hay un aventurero que superó los 50 primero? ¡Wow! El hada salió de la nada y aplaudió con sus diminutas manos. Los tres que estaban parados detrás de Ansoo solo vieron esta escena aturdidos. Taeson, que estaba aturdido, le preguntó al hada. ¿Qué quieres decir con 50? Ante esas palabras el hada sonrió y respondió. Significa que la fuerza básica y las resistencias combinadas han superado los 50. Y luego el hada voló sobre el hombro de Ansoo. Siempre nos gusta una persona activa y extrovertida. Y por eso preparamos una pequeña recompensa a la persona más activa y extrovertida. Espera. ¿No es un poco injusto entonces? Mie abrió la boca.
Mie era una mujer. Debido a que hizo ejercicio y mantuvo su cuerpo en forma, su fuerza y resistencia eran 8, no fue un mal comienzo para una mujer, pero contra los hombres sería rechazado. Mie no estaba satisfecha, pero preguntó en voz baja y trató de mostrar la menor cantidad de falta de respeto. Ya que había visto a esa linda hada arrancarle el corazón a una persona. No necesitas ser tan cuidadoso. No matamos una vez que comenzamos. No matamos por capricho. Y para responder a la pregunta. Se supone que es injusto. La vida lo es. Mientras Mie estaba nerviosa, el hada siguió hablando. Esto no es una especie de juego. ¿Por qué encuentras la equidad? ¿Crees que puedes simplemente salir porque no hay un parche de equilibrio? Probablemente también eras parte de las caras injustas en tu mundo. Pero entonces no cambiaste tu cara para rebajarte al promedio, ¿verdad? Ante las amargas palabras del hada, Mie apretó los dientes y retrocedió. El hada ignoró a Mie y abrió la boca mientras miraba a Ansho. Ya que fuiste el primero en superar la estadística de combinación, te recompensaré. Ansho sabía cuál era la recompensa. 3 de cualquier runa. Era una recompensa para la primera persona que superaba la puntuación combinada de 50 sobre 100 en la etapa de tutorial. Pero para ser honesto, Ansho realmente no tenía grandes expectativas para esta misión. Si cumple con un requisito especial, se le otorga una recompensa. Desde un punto de vista, es similar a un juego, pero la parte condenable es que esta misión aún no está establecida. Era como si hubiera un banco lleno de problemas y el hada eligiera algunos y luego comenzara el tutorial. Trajo la lista de misiones con 119 misiones creadas a través de las experiencias de las personas, pero no sabía qué misión habría salido. Y esta misión estaba muy a favor de la persona que tenía un punto de partida diferente. El hombre musculoso que había visto probablemente tenía al menos alrededor de 33,4 de fuerza y vitalidad combinada al principio. Pero por otro lado empezó a los 20. No esperaba mucho, pero tal vez debido a su rápido progreso o algo, por suerte lo recibió. Y entre las 119 misiones, esta misión tuvo una recompensa bastante buena. Dime 3 de cualquier runa que quieras. Como yo esperaba. 3 de una runa estadística es una recompensa grande si es grande y es una recompensa pequeña si es pequeña. Se pueden reunir 3 runas de fuerza con un poco de esfuerzo, pero 3 runas de agilidad son difíciles de adquirir y brindan mucha más ayuda. Pero lo que quería era una runa diferente. ¿Es agilidad o percepción como esperaba? Ah. ¿Qué pasa con la runa de regeneración? Es un consumible, pero si tomas esto, incluso puedes curar un agujero en tu vientre. Un veneno normal desaparecerá. Tener extremidades cortadas está un poco lejos. Descabellado, pero no es increíble. A esas palabras los que reaccionaron fueron los 3. Si recibes las 3 runas de regeneración, ¿no obtendrías 3 vidas más? Y Ansho podría incluso dárselo. Él no nos dejará morir, ¿verdad? Pero Ansho traicionó las expectativas de todos y habló de una runa diferente de su boca. ¿Quizás tienes una runa para resistir la magia? Ante esas palabras, el hada hizo una mueca ligeramente sorprendida y luego sonrió mientras hablaba. Por supuesto que existe. Y el hada empujó su mano en el vacío sin palabras y luego sacó 3 runas de aspecto peculiar. Como pensé, en realidad no importa mucho. Funcionó. Básicamente, todo lo que estas hadas querían era que las cosas salieran de una manera divertida, por lo que en realidad no preguntaban mucho sin importar cuánto planearas las cosas. Y Ansho, que se había puesto mucho más cómodo, se rió por dentro. Runa de resistencia mágica. La runa de regeneración es realmente buena, pero se podría obtener muy pronto. Pero, por otro lado, las runas de resistencia física y las runas de resistencia mágica no son algo que puedas adquirir en la etapa de tutorial. No, Kangtae dijo que salió de una mafia al azar, pero él es una excepción, ya que es un caso muy especial. Es realmente una suerte local. Las runas de resistencia mágica son muy importantes. No existe tal cosa como un punto de salud en este mundo, por lo que un golpe fatal significaba que te habías ido. No era como un juego en el que si te golpean 10 veces con 100 de daño, perderías 1000 y morirías. El aumento de la vitalidad significó que tu velocidad de recuperación y actividad aumentaron y no el tanque como en los juegos.
Y por eso la resistencia física y la resistencia mágica eran más importantes que cualquier otra cosa. El hecho de que usaras estas dos runas no significaba que tu piel se pusiera más dura o se cubriera de escamas ni nada. Tenía una solución más esencial. Las dos runas, después de controlar sus números, redujeron el ataque entrante en sí. Esto es similar a la defensa o resistencia de un juego. Cuando Ansoo se comió las runas, sus estadísticas se alteraron. Kan Ansoo fuerza. 25, 3 vitalidad. 24,8 agilidad. 14, 1 percepción. 15, 2 resistencia mágica. 13 la resistencia mágica, que se fijó en 10 desde el principio y no tenía motivos para mostrarse, apareció a medida que aumentaba en 3. Mientras su entorno azotaba, podía sentir que las leyes que se aplicaban a su cuerpo se torcían un poco. Bueno. Con esto gano resistencia a las habilidades. Meditó entre la resistencia física y la mágica, pero al final la resistencia mágica es la mejor. Para ser honesto, en el área de tutoriales, la mayoría de los ataques fueron físicos si tomas en cuenta los ataques que recibirías. Pero la defensa física se puede completar hasta cierto punto con su experiencia y habilidades de batalla, pero por otro lado, los ataques mágicos con un amplio rango de ataque y algunas habilidades viciosas no se pueden esquivar una vez que se lanzan. No hay una bestia humano que usaría magia con la dificultad normal de un tutorial, pero el lugar al que desafiaba eran las mazmorras con piezas ocultas. Por supuesto, no era algo que te permitiera ser golpeado 3 veces y sobrevivir en lugar de ser golpeado una vez y desaparecer. Solo reduciendo el daño hasta cierto punto. Pero hay una gran diferencia entre morir en el primer golpe y sobrevivir para lanzar otro corte de espada. Dado que las runas de regeneración solo se pueden utilizar si estabas vivo. Esto será de gran ayuda para su progreso. El hada miró a ese Ansoo y luego sonrió ampliamente. Tengo grandes expectativas. Por favor, continúe haciéndolo bien. El hada, que había terminado de hablar, desapareció en el vacío. Ansoo se dio la vuelta y habló mientras caminaba. Vamos. Pero, ¿por qué tus expresiones son así? Parece que te pierdes algo. No es nada. Se sentía como si 3 runas de regeneración hubieran desaparecido frente a sus ojos, pero no importaba cuán desvergonzado fuera alguien, no podían decirlo, así que solo pusieron caras lamentables mientras caminaban detrás de Ansoo. Kurududuk ahora es el 3er piso. Ansoo, que se había deshecho de todas las sirenas de la tierra, murmuró mientras miraba la espeluznante entrada en la distancia. Pero Taesoon, que lo había estado mirando, habló. Pero parece que tus movimientos se han mantenido igual desde entonces. Ansoo asintió ante las palabras de Taesoon. Tiene una percepción aguda. Ansoo le mostró su muñeca derecha. Todas las runas que tomó Ansoo fueron reunidas así allí. Esto también se puede reunir así. En realidad, bueno, si existieran las runas consumibles, debería existir un mecanismo como este. Pero, ¿cómo lo haces? Pero luego se dio cuenta de que no era tan difícil. Pensó. Debería juntarlos. Y en el momento en que movió sus manos, las runas que habían sido absorbidas por su cuerpo se convirtieron en un pequeño símbolo en forma de punto en su muñeca. Ansoo miró a Taesoon y habló. No es algo que sea muy bueno. ¿Por qué? Ansoo respondió a lo que preguntó Taesoon. Primero reduce tu velocidad de caza. Si tus estadísticas son altas, la caza será naturalmente más rápida. Ya que podría obtener las runas reunidas y aumentar sus estadísticas instantáneamente en caso de que sienta que lo empujarán hacia atrás, pero hay agujeros en la estrategia. La segunda razón es la importante. Si mueres por un ataque furtivo mientras haces esto, todas estas runas se vomitarán. ¿Las runas? Sí. Por lo general, cuando uno moría, la runa que salía era solo una pequeña parte de lo que había adquirido y la runa que caía también era aleatoria. Podrías bloquear un ataque furtivo, pero morir a manos de alguien con manos similares no era una tarea difícil. Y especialmente durante el comienzo donde uno no tiene resistencias físicas y mágicas. Si no estás concentrado entonces te vas así como así e incluso si no fuera un ataque furtivo, algo como, que es una habilidad de ataque que puedes adquirir en el área del tutorial, te despediría. Caminar con muchas runas en tu muñeca era básicamente caminar entre bandidos con el cuerpo para comprar armas y armaduras en tu espalda.
Entonces, ¿por qué los reúnes? Ansoo respondió brevemente a la pregunta de Sang-jin. Porque podemos comerciar entre nosotros. Después del tutorial existe la moneda que los aventureros habían creado. Los 9 clanes más fuertes creados por las personas existentes. La moneda común creada a través de los acuerdos de 2 clanes neutrales de Y. Las runas tenían un valor demasiado alto, por lo que usarlas no era adecuado como moneda. Pero en el área de tutoriales donde los aventureros no podían acceder a las runas, se podían usar como moneda hasta cierto punto. 2 de las personas que limpiaron esta pieza oculta le dijeron. Hasta donde él sabía, esa misión era la única misión del tipo primero en llegar en la primera área de tutorial, por lo que no había necesidad de seguir aumentando sus estadísticas de forma vigilante. Si estuviera en una situación peligrosa mientras peleaba, simplemente podría usar las runas y no debería existir nadie que pudiera matarlo de todos modos. En este caso, podría simplemente reunir las runas e intercambiarlas si le faltaban, y luego simplemente usar los artefactos. Ante esas palabras, Taesoon y los demás comenzaron a juntar melodías. Ansoo, que los había visto acumular runas en sus muñecas, sacudió la cabeza. Ustedes no pueden. Solo úsenlos a medida que los obtengan. ¿Estás menospreciándonos en este momento? Cuando Taesoon le preguntó de repente a Ansoo, Ansoo chasqueó la lengua. Tal como lo veo, él quiere obtener esas runas e intercambiarlas para aumentar la percepción o la agilidad. Si su percepción o agilidad aumentan, mejorará en la evasión y recibirá menos lesiones. Probablemente por su situación quieran ir hacia el camino donde reciban menos lesiones. Pero cómo te deshaces de los enemigos depende de qué tan fuerte y cuántas veces blandas la espada. Si te falta resistencia o fuerza, caerás antes de que puedas deshacerte del enemigo. No tenía motivos para sufrir un ataque furtivo. Tenía mucha experiencia e inteligencia. Estaba seguro físicamente también. Las técnicas eran fundamentalmente diferentes para que pudiera ahorrar runas y luchar a gusto con la fuerza y vitalidad restantes. Taesoon, Sang-jin y Mie aún no estaban en ese nivel. Y estaban frente al tercer piso. No sabían qué monstruos estaban protegiendo el tren, pero definitivamente iba a ser peligroso. Pero Ansoo se encogió de hombros. Bueno, si bajan y naufragan, se despertarán. No había necesidad de 100 palabras. Si te golpea un monstruo una vez y gritas, automáticamente tocarás tu muñeca. El que había estado luchando contra los esclavos del monarca loco o los demonios del abismo pero volvió al pasado, para él esto era casi lindo. Solo mantén ese ritmo. Bueno, haz lo que quieras. Bajemos entonces. ¿Irán los 3 de nuevo? Los 3 que habían estado observando a Ansoo reflexionaron sobre las palabras de Ansoo. El segundo piso definitivamente fue duro. Pero nos hicimos más fuertes. Y solo fue difícil al principio y nos acostumbramos después. Los 3 tomaron sus decisiones y asintieron. ¿Y si seguían luchando, no obtendrían algo así como una misión también? En realidad, no son mucho en comparación con Ansoo, pero aún así están mejor que las personas de arriba. Hemos llegado hasta aquí, no podemos dejarlo ir solo. Si hay algo bueno, deberían compartirlo. Los 3 que habían decidido siguieron a Ansoo así hasta el tercer piso. Reencarnado capítulo 9. Estación Gangnam 5. Ansoo, que había entrado en el tercer piso, asintió a la luz en la distancia. Un corredor que se extendía lejos. En el espacio donde la oscuridad era más adecuada, un tren parado emitía silbidos mientras sus luces brillaban en la distancia. Y por eso Ansoo no necesitaba buscar para saber qué vivía en este lugar. Había una serpiente que brillaba plateada frente al tren durmiendo en una posición acurrucada. Serpiente de púas. Al ser suave y blando, su dieta principal eran animales normales, pero también comía metales de Juterium como fuente secundaria de alimento. El metal Juterium que se digiere dentro de su estómago se fusiona con el líquido especial liberado dentro de su cuerpo y se excreta entre las escamas. Y esta mezcla se seca al aire para cubrir las escamas de su cuerpo. Este tipo es bastante rápido. Las escamas duras y resbaladizas combinadas con su velocidad hacen que sea difícil de atrapar. Ansoo miró su podao que tenía el borde casi desafilado. Era un buen podao de los que salieron de los goblins y esa fue la razón por la que sobrevivió hasta ahora, pero faltaba bastante para ir en contra de esos.
Puede ser un poco difícil con esto. El veneno paralizante solo es efectivo si la hoja atraviesa. El peso y la dureza son importantes, pero primero necesitas un borde afilado. Taesoon, que tenía un cuchillo de cocina en la cintura, retrocedió después de ver la mirada de Ansoo junto con Sang-jin, que también los tenía. Ansoo chasqueó la lengua mientras observaba a Taesoon y Sang-jin. Estos muchachos necesitan pasar por un proceso de socialización más. Intenta dármelos. Uno no es suficiente. Es probable que se rompan durante la pelea. Ante las palabras de Ansoo, Sang-jin lo miró con una expresión ligeramente insatisfecha. Tú tienes el tuyo. Ante esas palabras, Ansoo miró a Sang-jin con una mirada divertida. Parece que este tipo tiene la misma idea. Ansoo miró a Sang-jin y Taesoon y habló. ¿Están tratando de luchar contra eso? Si iban a pelear, no tenía intención de pedirles sus cuchillos. No tenía prisa y probablemente quedaban algunos en la tienda de conveniencia, podría regresar y comprar algunos. Pero inesperadamente querían pelear a pesar de que pensó que dirían que no querrían. En ese momento Ansoo miró lo que podían ver y supo lo que estos tres estaban pensando. ¿Están despreciando esa cosa? La serpiente Barb no era realmente una serpiente grande. Su longitud era de solo unos 3 metros. La longitud era larga pero su cuerpo era más pequeño que el de la sirena de tierra. La longitud de la sirena de tierra era de unos 2 metros, pero tenía una parte inferior del cuerpo que se asemejaba a una larva y estos parecían más ágiles desde un punto de vista, en realidad no se ven formidables. Pero no puedes asumir cosas así. Este tipo era más peligroso que todas las sirenas de tierra anteriores juntas. Escalas duras y velocidad rápida. Junto con los fuertes músculos que pueden aplastar a las sirenas de tierra, así como los afilados colmillos y la fuerza de agarre que no se ajustan a las serpientes. La serpiente de púas era un depredador que masticaba la sirena de tierra. Y también fue inteligente, así que fue primero por los más débiles. Si estos tipos atacaran, serían asesinados. No será un caso en el que llorarán después de ser golpeados una vez y luego absorberán sus runas reunidas, sino que sus extremidades se caerán. ¿Cómo manejo a estos tipos? Debería haber una situación diferente en la que deberías tener codicia por las runas. Había visto mucho a estos tipos. Algo que siempre sucedía durante las cacerías en grupo. Se unirán a la fuerza a la caza e intentarán recibir algunos de los bienes distribuidos. Eres era realmente bueno para persuadir. Pero él no estaba realmente interesado en la persuasión. También era molesto normalmente, Eres persuadiría, que el día los amenazaría y los controlaría con zanahorias y látigos, si una negociación no prosperaba, Kangtae saldría para obligarlos a irse. Y si eso no lograba limpiar las cosas, salía. No había necesidad de ver sangre para esto. La diversión era diversión y el trabajo era trabajo. Le molestaba tratar con niños que tenían una cuarta parte de su edad, así que les dio 2 opciones. Les daré opciones. Primero, saldré y ustedes mismos pelearán contra ellos. Segundo, ustedes salgan y me vean pelear solo. ¿Cómo quieres hacerlo? Taesoon se enojó por la actitud repentinamente diferente de Ansoo. Esta perra, estábamos cazando bien juntos hasta ahora, pero ¿por qué de repente está así? Él no podía comprender cuáles eran sus poderes psíquicos, pero su reacción le dijo que lo que arrojaban las serpientes era bastante bueno. Si luchaban juntos y compartían las gotas, sería bueno, pero ¿por qué necesitaba volverse codicioso hasta el punto de excluirlos? Cuando Taesoon estaba a punto de decir algo, alguien rápidamente tomó su decisión y habló. Me iré. ¿Qué? Quien tomó la decisión no fue Mie sino Sang-jin. Taesoon, que había estado mirando a Sang-jin con una expresión nerviosa, frunció el ceño mientras hablaba. Oye. Está siendo mezquino y nos deja a nuestros amigos para comérselos solo. Amigo. Es una buena palabra. No decidió discutir sobre eso, aunque su idea era que las cosas buenas se compartían y las dificultades se pasaban juntas, pero parecía que Taesoon lo estaba usando de una manera ligeramente diferente. Te dije que me siguieras. Nunca dije que te llevaría. Ante esas palabras, Taesoon miró a Ansoo con una expresión insatisfecha. Y Mie, que había estado escuchando, habló mientras asentía. Vamos a parar. Si Ansoo está hablando así, entonces significa que es realmente peligroso.
Si quisiera tomar todo, entonces los habría derrotado y luego tomado todas las runas incluso cuando Taesoon estaba en peligro después de recibir un disparo del veneno paralizante de las sirenas de la tierra. Ansoo no hablaba así. Por la forma en que Ansoo estaba actuando en este momento, significaba que esas serpientes de aspecto desaliñado eran en realidad muy peligrosas. No, dado que solo había un monstruo en todo el tercer piso, no había forma de que esa cosa no fuera fuerte. Lo habían olvidado por un momento debido a la codicia. Taesoon, que había comenzado a recobrar el sentido, se calmó y luego comenzó a sacar los cuchillos de la cintura mientras apretaba los dientes. 6 de ellos. Ansoo comenzó a aplicar el veneno de las sirenas de tierra en el filo de los cuchillos de cocina de Taesoon y Sang-jin. Aunque esa cosa comió sirenas de tierra, fue solo porque todo fue digerido dentro de su estómago que incluso podía digerir Juterium. El veneno de la sirena terrestre, que era casi como una neurotoxina, tenía que entrar en sus músculos para funcionar. Ansoo, que tenía numerosos cuchillos colgando de su cintura, habló mientras miraba a los tres. Caza las sirenas terrestres de arriba. La caza debe hacerse constantemente. Taesoon miró a Ansoo y respondió sin expresión. ¿No nos trajiste para llevarnos todo el camino? Taesoon rechinó los dientes porque sintió que estaban usados. Ansoo sonrió ante esas palabras. ¿Cómo no me acordé de estos divertidos amigos? Recordaba claramente que lo siguieron hasta aquí, pero había cambiado a que él los trajera aquí. Realmente deberías tener suerte de que Keldian no haya venido aquí. Ah, Keldian no empezó aquí de todos modos. Ansoo pensó en Keldian, quien probablemente estaba deambulando por la región púrpura y se rió. Si fuera Keldian, habría hecho que todos los de arriba cayeran en una trampa y tomaran todo su poder. Y por eso fue expulsado de regresar aquí. Siempre está progresando, pero los resultados no son los mejores. Ansoo miró a Taesoon y habló mientras pensaba en Keldian. Ve a quedarte arriba. Si no tienes suerte, te explotarán los tímpanos. Y luego Ansoo cargó contra la serpiente Baru. ¿Qué? Y luego se escuchó un grito aterrador y los tres que habían estado volviendo a subir se dieron cuenta de inmediato porque Ansoo les dijo que se quedaran afuera. Kaak. Todo el cuerpo de la serpiente Baru se retorció mientras se expandía y luego se comprimía en un instante. Y el aire que se expandió y comprimió salió disparado de la boca de la serpiente Baru con una velocidad increíble. Un ataque que tenía ligeras cantidades de magia. El poder no era tan grande, pero era una onda de choque que tuvo un impacto que sacudió el equilibrio del oponente al destruir sus tímpanos y cóclea. El cuerpo de los tres, que había estado de pie junto a las escaleras, se tambaleó por un momento por la fuerza del impacto que resonó en todo el tercer piso. Pero Ansoo ya esperaba ese ataque después de ver el área de su estómago y cuello. Bueno. El impacto llegó a través de las manos que habían estado cubriendo los oídos. Pero la resistencia mágica entró en juego y redujo el daño. Ansoo, que había logrado no perder el equilibrio, rápidamente se quitó las manos de las orejas y rápidamente atacó su cuerpo momentáneamente indefenso. Cuerpo, para ser exactos, las escamas eran duras, pero entre las escamas tenía que existir un hueco por donde salía la mezcla de Juterium derretida. El cuchillo con veneno paralizante se le aplicó entre las escamas. Kaak. Bueno. Se han insertado 3. Había 5 nervios espinales principales en todo su cuerpo que controlaban su cuerpo. Ansoo, que había tocado el nervio después de meterse entre las escamas y las costillas, retrocedió rápidamente. Kiaak. La serpiente de púas, que estaba decorada con 3 cuchillos dentro de su cuerpo, retorció su cuerpo mientras hacía ruidos con sus escamas como si su cuerpo fuera más difícil de mover que antes. Como era de esperar, el veneno es lo mejor al principio. Las bestias y los clanes en las etapas posteriores tenían una increíble cantidad de resistencia y regeneración, por lo que la mayoría de los venenos básicamente no tenían efecto sobre ellos. Y si también usan habilidades, se vuelve aún más difícil. Pero el veneno fue uno de los métodos extremadamente efectivos contra los monstruos al principio, cuyo cuerpo era más pequeño y tenía menos resistencia. Incluso él, si no tuviera el veneno paralizante, habría luchado mucho. Bien. Ahora es fácil. Fue mordido en el brazo cuando insertó el cuchillo por primera vez, pero debido a que aumentó su vitalidad, la herida sanaría.
Ansoo volvió a cargar para insertar 2 cuchillos más en su cuerpo y luego lo remató apuñalándolo profundamente en el paladar con el último cuchillo que quedaba. MMM. Ansoo hizo un sonido extraño mientras miraba la runa de habilidad que había dejado caer. La runa de habilidad que brillaba junto a algunas runas de estadísticas. Onda de choque de serpiente de púas. Para usar esta cosa, necesitaba maná, por lo que aún no podía usarla. Pero en el caso de que obtuviera una runa de maná durante el tutorial, sería una táctica efectiva al principio. Bueno, la visualización de que salía del cuerpo no era muy buena, pero siempre y cuando fuera eficaz. Como yo esperaba. Debido a que es una mafia bastante fuerte, las recompensas son. Y los 3 que habían estado parados a lo lejos se arrastraron lentamente y hablaron después de ver la runa de habilidad en el suelo. ¿Vas a usar este Ansoo? Taesoon murmuró con una expresión llena de celos mientras miraba a Ansoo. Porque el tipo ya fuerte obtendría una runa de habilidad, así que ahora comenzaría a volar. Maldición. Ante esas palabras, Ansoo negó con la cabeza. No voy a usarlo. Solo podía usar 7, entonces, ¿por qué usaría algo así? ¿Qué? Sang-jin se levantó y gritó. Entonces, ¿puedo usar esto? Si no iba a venderlo, ¿no significaba que se lo daría? Taesoon frunció el ceño ante el grito de Sang-jin y habló. ¿Qué harías con eso? Sería mejor si yo. ¿De qué están hablando? Lo voy a vender, ¿eh? Lo vendo. A la persona que traiga más runas. Si lo compras ahora te hago un descuento del 5%. Ansoo agitó las runas dentro de su muñeca y se rió. ¿No podemos hacer un plan de cuotas? Si lo garantizas. Mantente unido. Por su expresión, si una persona abandonara, las garantías tendrían que vender todo su equipo para devolverle el dinero. Los 3 hicieron una expresión como si hubieran masticado mierda. Renacido. Capítulo 10. Estación Gangnam 6. ¿Has decidido? Mientras que Ansoo fue a la tienda de conveniencia a comprar algo, les dio algo de tiempo a los 3 para que decidieran. Y luego Mie asintió con la cabeza. Bien. Probablemente lo sepan. Puedes darte cuenta solo por la situación de Taesoon. Las estadísticas eran importantes, pero las habilidades también lo eran. Si esa habilidad entrara en alguien allá arriba, entonces la brecha que crearon a través de la caza diligente podría aplastarse en un instante. Y para evitar que una persona de confianza de los 3 comprara la habilidad. En conclusión, reunir las runas ha sido beneficioso. Las runas que tiene una persona son bastante escasas para comprarlas, pero podría solucionarse fácilmente prestando. Ansoo preguntó mientras se reía. ¿A quién se decidió dárselo? Ante esas palabras, Mie respondió. Soy yo. Como yo esperaba. Supuso un poco hasta este punto. Desde que Ansoo vio a Mie recoger una runa de maná antes. No había nadie allí para discutir quién lo mató, así que ella lo tomó en silencio, parecía que quería ocultarlo. Bueno, cuantas más cartas ocultas tengas, mejor. Pase lo que pase, esa habilidad requiere maná. Y debido a eso, para Sang-jin y Taesoon, que no tenían maná, sería una carga para ellos invertir en la runa de habilidad. Ya que nunca sabrían cuándo saldría una runa de maná. Pero Mie ya había ganado runas de maná y ya confirmó que las runas de maná pueden caer de la caza. Y desde su situación en la que ya había confirmado el desempeño de la habilidad, habría sido muy tentado y los 2 restantes probablemente se sintieron más seguros dándoselo a Mie que dárselo a los demás. Mie tomó prestadas las runas de Sang-jin y Taesoon mientras estrechaba sus manos y luego se acercó a Ansoo. Bien. Aquí están. Hay 3 para agilidad y percepción y 7 para resistencia y fuerza. Como dije que daría un 5% de descuento, solo tomaré 6 fuertes. Eres bastante minucioso. Mie lo miró con una expresión ligeramente resentida. Con tantas estadísticas, realmente podrías volverte fuerte. Ella había peleado un par de veces, pero se nota al instante. No tener runas es acercarse a la muerte. Aunque había adquirido una habilidad, parecía haber sentido un poco de arrepentimiento. Y Ansoo miró la expresión de Mie y se rió entre dientes. No creas que es demasiado. Si te acostumbras a conseguir cosas gratis por aquí, morirás rápidamente. No hay comercio en este mundo que no cueste de alguna manera. Mientras persigue cosas sin costo, el costo se habrá acumulado en otro lugar y explotará.
No era un lugar como los rincones de muestra de comida de un mercado donde nadie diría nada si comes y te escapas. Vamos a ver. Dado que la serpiente de púas estaba muerta y el intercambio estaba completo, había algo que tenía que terminar aquí. Ansoo comenzó a mirar alrededor de la estación de tren. La existencia de una serpiente de púas significa que hay mineral de Juterium cerca. Y, de hecho, había algunos minerales anaranjados que brotaron como cristales cerca de la estación de tren. Ansoo los agarró con las manos y los sacó de raíz. Turuduk era muy elástico a pesar de ser de metal, se sentía como tirando de goma. Ansoo comenzó a moldear el Juterium con sus manos. Y los tres miraron a Ansoo. ¿Pico? ¿Aguja? Taesoon miró con entusiasmo el metal de Juterium que estaba siendo moldeado como arcilla. Ansoo dejó la aguja que estaba moldeada a unos 20 centímetros en la esquina, se acercó a la serpiente de púas, le arrancó las escamas y comenzó a abrirle el estómago. ¡Shuk! Está aquí. Ansoo hizo una expresión encantada cuando vio que las fuentes de solución de lisado no se habían secado. Ansoo sacó las 6 fuentes de solución de lisado, luego instaló el quemador y la olla y comenzó a apretarlos sobre la olla. Plop 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 y pronto la olla se llenó de un líquido verde. Y cuando el líquido comenzó a hervir, comenzó a romper las escamas de la serpiente de púas y comenzó a tirarlas. La dureza de las escamas en la piel de la serpiente de púas era extremadamente poderosa, pero no hasta el punto de que no pudieras romperla. No es lo bastante bueno como ama. Así que tuvo que hacer uno nuevo. De la misma manera la serpiente púas hizo sus escamas. Sorprendentemente, cuando las escamas duras entraron en el líquido lisado hirviendo, todas se derritieron. Y Ansoo, que había visto que el líquido verde se volvía plateado lentamente, dejó caer el metal Juterium que hizo una vez que se volvió completamente plateado. Y pronto se produjo un cambio. Chorururuk. El Juterium metal, que no superaba los 20 centímetros y apenas entraba en la olla, empezó a absorber el líquido de forma agresiva. La aguja que tenía un tinte naranja comenzó a cambiar de color muy rápidamente a medida que absorbía el líquido. Y pronto el tamaño también aumentó gradualmente. La aguja, que antes no había alcanzado los 20 centímetros, ya tenía más de 1 metro de largo y el ancho era tan grueso como un pulgar. El final. Es un poco contundente. Moldeó con todas sus fuerzas, pero debido a que se moldeó a mano y al proceso de ampliación, la punta estaba un poco desafilada. Ansoo sostuvo la aguja con todas sus fuerzas y comenzó a pulirla con el podao desafilado. Kuruduk. Kuruduk. Una dureza que apenas se despegó cuando Ansoo usó toda su fuerza mientras sudaba intensamente. Sí. Al menos debería ser así de difícil. Ansoo hizo una expresión de satisfacción mientras trabajaba muy duro para molerlo. Como esperaba, ustedes son los mejores cuando estoy contra oponentes fuertes. Si sus ataques entrarán fácilmente en el enemigo, cortar parte sería bueno, pero una vez que te enfrentas a turbas que tienen una cantidad decente de resistencia física, los ataques de corte no funcionan bien. Si uno tiene confianza en pelear de cerca, en lugar de espadas largas que cortan, las agujas y las dagas que apuñalan son mucho mejores para atravesar las defensas del enemigo. Si bien el área de daño es pequeña y los daños secundarios, como el sangrado, son difíciles, si conoce los puntos débiles del enemigo y tiene la confianza para apuñalar el punto débil con precisión, entonces la aguja es la mejor. Y si necesito atravesar sus defensas cuando lucho contra él, al menos debería ser esto. Ansoo pensó en el oponente al que tenía que enfrentarse para obtener una de las 2 piezas ocultas en la primera zona del tutorial. Número 11 de 134 armas que se pueden crear con los materiales obtenidos de los monstruos en la primera área del tutorial. Si piensas en los alquimistas que pasaron por muchos problemas durante mucho tiempo para crear armas de la mejor calidad a partir de los materiales de baja calidad que obtienes en el área de tutoriales, al menos debería ser esto. Si saliera un lagarto rococo o carnívoro Usak, podría crear un 1.17 o 1.96 aún más fuerte, pero la serpiente de púas no estaba nada mal. Sería bastante difícil obtener un arma mejor en el área de tutoriales que esta. Debería concluir ahora. Ansoo, que había molido el borde hasta convertirlo en una punta afilada, sacó el cuero de duende que había guardado, lo cortó en un trozo largo y luego le aplicó el veneno débilmente.
Chi Kanso asintió al ver que el interior del cuero se derretía ligeramente y luego envolvió el cuero alrededor del área del mango de la aguja. Cuando sintió la sensación correcta de un agarre en sus manos, hizo una expresión satisfactoria mientras apuñalaba en el aire. Cuando lo use más tarde, podría aplicar veneno o veneno paralizante según su preferencia en ese momento. ¿No podemos comprar eso? Taesoon miró el arma de Ansoo con una expresión codiciosa. Si es tanto, entonces estaba dispuesto a comprarlo con runas. Si Ansoo luchó tanto para hacerlo, entonces su dureza fue increíble. Como no estaba satisfecho con las cuchillas que se desafilaron con algunos golpes desde hace un tiempo, solo podía ser tentador para Taesoon. Y luego Ansoo negó con la cabeza. Desde el principio, ustedes no pueden usar esto a menos que sean altos rangos. Dado que el área de daño es extremadamente pequeña. Y algo como esto sería especialmente difícil de usar para ustedes. Bueno, para ser honesto, dependería del usuario, así que lo vendería. A pesar de eso no pudo hacer más. No puedo hacer más porque usé toda la solución lisado. TSK Taesoon miró la parte inferior del bot vacío y chasqueó la lengua. Ansoo los dejó así y se movió dentro del tren. Entonces, si me meto en esto, entonces esto debería moverse. Solo necesitaba subirse al tren e ir a recibir la recompensa. La batalla había terminado. La serpiente de púas ya era lo suficientemente fuerte, pero si un jefe aún más fuerte saliera después de subirse al tren, ¿cómo lo mataría un aventurero del primer día? La pieza oculta solo significa que es una misión oculta y no una misión imposible. Ansoo entró tranquilamente en el tren y se sentó junto a la columna del tren. Su lugar favorito. Y luego vio que alguien subía detrás de él. Ansoo se rió entre dientes mientras preguntaba. ¿Por qué se están subiendo? Y ante esas palabras los tres tenían una expresión ligeramente aturdida. No eran estúpidos. Un tren extremadamente sospechoso en el fondo de la estación de tren. Y como si la electricidad funcionara en una estación de tren devastada, las luces estaban encendidas. Una sensación de premio gordo. Incluso en los juegos en los que existe algo así, habrá un premio mayor. No importaba cómo se viera, no parecía ordinario, pero Ansoo, que tenía poderes psíquicos, entró allí e incluso con una expresión cómoda. Nunca habían visto a Ansoo perder tensión antes de una batalla, por lo que las posibilidades de que no hubiera batallas eran altas. No es seguirlo por obvio. Pero fueron sorprendidos por Ansoo que nunca había dicho nada acerca de seguirlo de repente diciendo cosas. Esta es una sola persona. Bájate. ¿Eh? Solo puede subir una persona. La pieza oculta solo está permitida a una persona. El tren era grande pero solo se movía cuando solo había una persona en él. Se hizo para que la dificultad sea donde 20 personas necesitan bajar para despejarse, pero solo una persona puede subir. Si existía un dios, definitivamente tenía un pasatiempo malvado. Ese podría no ser el caso. Sang-jin murmuró con una expresión de esperanza. Y luego Taesoon habló después de él. ¿Y hay una regla que diga que tienes que irte? También hemos venido aquí con nuestras propias fuerzas. Magnetismo Cuando Ansoo miró el cadáver de la serpiente de púas por esas palabras, las caras de los tres se pusieron rojas. Mie también estaba haciendo una mueca de vergüenza, pero en realidad tampoco se paró del lado de Ansoo ni habló por él. Aigo. Estúpidos. Ansoo se rió por dentro. No era que la comprensión no existiera. Probablemente tienen la idea un poco. Cada vez que se presenta una oportunidad, debes aprovecharla. Si pierde la oportunidad porque está avergonzado o por orgullo, entonces se dará cuenta de que es un acto muy tonto. Los tres que en realidad estaban hablando de eso tenían la cara enrojecida. Sabían que lo estaban empujando mientras hablaban. Pero todavía no se han dado cuenta de una cosa. Oh. Por supuesto, tal regla no existe ya que no existe una ley absoluta en este mundo. Entonces Ansoo, que sostenía el mango de la aguja, agarró la punta. Y cuando el voluminoso mango giró hacia arriba, la aguja se convirtió en un bate. Odon, Woon. El bate en las manos de Ansoo cortó el aire mientras hacía ruidos amenazantes. O te vas ahora. O tratas conmigo primero, luego hablas amablemente con tu abogado y me encuentras en la corte. Elige una de las dos. Ansoo se rió mientras miraba a los tres. Maldito bastardo.
Taesoon maldijo mientras miraba el tren que se alejaba rápidamente mientras hacía sonidos metálicos. Fue extremadamente atractivo. Esa cosa que estaba al final de la estación de tren, y por eso reflexionó por un momento. ¿Deberían los tres intentar luchar contra él juntos? Incluso pensó para sus adentros. Seguramente no será demasiado cruel, somos amigos y hemos llegado tan lejos juntos. Si luchaban y ganaban, podrían tomar su arma y si perdían, podrían pedir perdón. No es una mala apuesta. ¿Y si tomo todas las runas en su muñeca? E incluso tomo lo que sea que esté al final de la estación. Básicamente fue un premio mayor. La probabilidad de éxito era baja, pero era un caso de bajo riesgo y alto rendimiento. Taesoon, que había terminado sus pensamientos, trató de mover sus manos hacia el cuchillo de cocina en su cintura, pero se rindió tan pronto como vio sus ojos. La única razón por la que estaba hablando de eso es porque no se portaron mal. Cabrón. Se estaba riendo y la forma en que manejaba la situación era regular, pero sus ojos eran diferentes. Estaba mirando con entusiasmo con ojos que podrían destruir la vitalidad de alguien. Como si estuviera lleno de expectativas de ver cómo se desarrollaría. Mierda. Mierda. Sintió una injusticia ya que se asustó solo por sus ojos, pero tuvo que bajarse porque no tenía el coraje para luchar. Vamos arriba. Debemos movernos también. Mie abrió la boca mientras miraba a Taesoon. Sang-jin y Mie estaban haciendo expresiones como si se supusiera que esta situación se desarrollaría así. Taesoon escupió maldiciones en su mente. Retardados. Es por eso que ustedes no son capaces. ¿Por qué estás haciendo una expresión tan avergonzada? Cualquier otro hubiera hecho lo mismo que él. No lo siento. No estoy avergonzado. Taesoon murmuró para sus adentros mientras rechinaban los dientes, levantaba su cuerpo y se dirigía hacia arriba. Si te ha gustado el contenido dale like y suscríbete. Hasta la próxima.